Molt bon dia a tothom. Benvinguts a aquest webinar que conjuntament organitzem la Cambra de Comerç de Barcelona i en aquest cas avui l'empresa Double Trade per informar-vos i per donar-vos a conèixer la importància de les licitacions per ajudar les empreses en el seu creixement. El webinar d'avui, com us deia al principi, el nostre ponent serà l'empresa Double Trade Spain, que és partner de la Cambra de Comerç de Barcelona en aquest servei que nosaltres posem a disposició de les empreses. El webinar el que farem serà ara, al principi farem una presentació, en aquest cas una petita introducció amb el que és la presentació de l'empresa, de Double Trade Spain, dels serveis que us ofereix. Després donarem pas al José Miguel Muñoz, que és el que ens parlarà de per què s'ha d'estar en el món de les licitacions, per què la importància del sector públic per ajudar en el creixement de les empreses. I després l'Helena Velayos ens mostrarà una eina de Business Intelligence, tots els avantatges que aporta a les empreses en aquest sector. Com a Cambra de Comerç de Barcelona tenim aquest servei que es diu Licita Cambra des de fa un temps que hem posat en marxa i que el que intentem aconseguir amb aquest servei és d'alguna manera apropar tot el món de les licitacions a les empreses perquè tinguin bàsicament informació sobre tot el que es publica, totes les licitacions que les diferents administracions públiques publiquen constantment. Per fer-ho, nosaltres el que hem arribat és amb un acord amb dos partners importants en aquest món de les licitacions, com són, per una banda, Divisió Sigo i per l'altra, Double Trade Spain. El servei que tenim, que des de Cambra us oferim, bàsicament és de dos nivells. Un primer nivell en el que us oferim la possibilitat de rebre en el vostre correu electrònic cada dia informació sobre totes les licitacions que es publiquin en els diferents butlletins provincials, autonòmics, de l'Estat, europeus, etc. Una informació molt bàsica d'aquestes licitacions, el títol de la licitació, l'empresa que licita, el contingut, podeu accedir als plecs administratius i als plecs tècnics d'aquestes liquidacions. Aquesta informació la podeu demanar, es pot segmentar per sectors, per àrees geogràfiques, etc. I aquest servei és un servei de pagament, evidentment, però sí que el fet que nosaltres com a cambra hem acordat amb aquestes dues empreses, amb aquests dos partners, Divisió Sigo i Double Trade, hem acordat uns preus especials per tots vosaltres. O sigui, no són els preus habituals de mercat que tenen ells, sinó són uns preus bonificats pel fet de fer-ho a través de Cambra de Comerç de Barcelona. Això és un primer nivell del servei que oferim i després un segon nivell en el que ja aquestes mateixes empreses us ofereixen serveis més avançats, serveis ja vinculats sempre amb el món de les licitacions, però més avançats. Fins i tot us ajudarien en el cas que, si sou una PIME i no teniu recursos suficients per preparar una licitació, perquè us interessa preparar una licitació, doncs ells us poden ajudar fins i tot en aquest aspecte, ajudar-vos a preparar les licitacions. Doncs a Cambra, lògicament, si entreu a la web de la Cambra, busqueu Licita Cambra, aquí teniu en detall el servei aquest d'alertes i els altres serveis que ofereixen aquests partners. Podeu contactar amb nosaltres a través d'un formulari que tenim a la web i nosaltres, lògicament, us atendrem en tot el que necessiteu. Una cosa més, el webinar aproximadament calculem que pot estar al voltant d'una hora de durada. Com us he dit, intentarem respondre a totes les preguntes que pugueu plantejar al final del mateix, amb una petita enquesta també que farem per saber com ha anat.
I per part meva, doncs, res més. Ara donarem pas a la Montse Pero Padre de Double Trade, que ens farà una petita introducció de l'empresa i a partir d'aquí començarem amb la presentació i amb la ponència. Per part meva res més i ens tornem a veure al final de la ponència. Gràcies. Hola, moltes gràcies. Bon dia a tothom. Benvinguts a la webinar organitzada per la Cambra de Comerç de Barcelona. Jo soc Montse Pero Padre, responsable de negoci a Catalunya. La meva tasca de Belltrade és ajudar les empreses a créixer en el sector públic mitjançant l'ús de les dades. Primer de tot, agrair a la Cambra poder participar i compartir amb la resta de ponents i assistents la nostra visió del sector públic. Les empreses que vulguin treballar amb el sector públic s'enfronten a 3 grans reptes. El primer, un procés de licitació complex i possible desconeixement respecte al funcionament del sector públic i de la Llei de Contractes 9/2017. Sobre aquest punt ens donarà més informació i més detall José Miguel Muñoz, de Consultoria Calaman. El segon és la manca de temps per detectar els concursos del seu interès, moltes vegades perdent licitacions o sense saber-ho per no haver-les trobat. En tercer, no conèixer suficientment el mercat per no tenir informació històrica dels concursos, organismes, competència i venciments. Tot això els impedeix focalitzar-se en els contractes i organismes amb més potencial. Per considerar aquesta gran oportunitat i superar els obstacles, d'entrada és clau tenir el suport i assessorament adequat. Una estratègia comercial consisteix en el coneixement del mercat que ens proporcionen les eines del Business Intelligence. No es tracta d'invertir de manera desordenada ni implementar metodologies miraculoses, tot el contrari. Es tracta d'establir una estratègia a partir d'informació veraç. Amb aquest objectiu, us presentem el nostre model de monitorització d'informació del sector públic que ens permet recollir dades claus i fer-les servir en la presa de decisions. Des del nostre punt de vista, hi ha una sèrie de qüestions que hauríem de tenir molt clares per créixer i fins i tot per introduir-nos en el sector públic des de zero i amb què amb un Business Intelligence serem capaços de respondre. Quin volum de pressupost mouen les administracions per la meva categoria de producte o servei? Amb quines empreses de la meva competència treballa i com les valoren? Quan renovaran els serveis que tenen actualment contractats amb les empreses adjudicatàries? Quina oferta he de fer per tenir més possibilitats de guanyar el contracte? Per aconseguir-ho necessitem tenir una plataforma de licitacions i adjudicacions amb la tecnologia BI que ens permet analitzar les dades i donar-hi significat. Abans, dono pas a José Miguel de Consultoria Calaman, que us aportarà la seva visió respecte al sector públic. Moltes gràcies. José Miguel, cuando quieras, por favor. Buenos días, muchas gracias, Montse, y muchas gracias a la Cámara por darnos la oportunidad de presentar. Como ha dicho Montse, nosotros somos una consultora que se llama Calaman Consulting, que tenemos un acuerdo de colaboración estrecho con Double Trade para realizar una serie de trabajos para fomentar el desarrollo de las pymes, pymes y empresas con el sector público. Voy a compartir la presentación. Un segundito, perdón. Vale. Mi presentación, vamos a ver si no me extiendo más de 20 minutos. La idea es intentar atraer a las empresas al sector público y por qué pensamos que es un buen momento para estar ahora mismo en el sector público. ¿De acuerdo? Primero, yo creo que es importante estar en el sector público porque, como estaba comentando Montse, el sector público no es un único cliente, son muchísimos clientes, hay muchísimas organizaciones. Están viendo la pantalla, supongo, ¿no? Supongo que sí. Quiero pensar que sí. ¿Vale? No es un único cliente, son muchísimos clientes, hay muchísimos organismos distribuidos en todo el territorio del Estado que tienen capacidad de compra y perder una oportunidad en un determinado organismo no significa que se haya perdido la oportunidad con todo el sector público. El segundo aspecto es que tiene un peso importantísimo en lo que es el PIB nacional y más estos años que desde el año pasado y estos años que van a venir hasta el 2026 y probablemente un poco más allá,
con toda la inyección de fondos europeos a través del mecanismo Next Generation EU, que se va a inyectar a través del Estado, pues y llegará hasta, se pretende que se llegue hasta numerosas empresas a través de comunidades autónomas y entidades locales o inversiones que desarrolle el propio Estado. Luego entraré un poquito más en detalle. Luego, ya sin esta capacidad de inyección tradicional, inyección económica adicional, siempre tiene capacidad de compra. Siempre es estable año a año, con lo cual, para las empresas que buscan cierta estabilidad y si son capaces de hacer sus negocios de manera adecuada con el sector público, saben que si lo hacen bien, pues es difícil entrar, pero también es muy difícil salir, porque suele ser un negocio muy recurrente. Las necesidades del sector público suelen ser muy repetitivas año a año, de tal manera que eso asegura cierta estabilidad. Luego, el pago del proveedor está comprometido y nuestra experiencia, que nosotros trabajamos con numerosísimos organismos públicos ayudándoles en preparar licitaciones y trabajamos no con organismos grandes que se pueda decir que tienen una capacidad de gasto importante, sino con muchos organismos pequeños y pequeñas empresas públicas y fundaciones, pues pagan muy bien. La verdad es que se ha mejorado muchísimo los plazos de pago en general, en términos generales se han mejorado muchísimo los plazos de pago del sector público y eso, queramos que no, es un aliciente para que las empresas pues inviertan y apuesten por el sector público. Y luego porque aunque pensemos que es muy difícil llegar a ofertar porque pilla muy lejano, porque es complejo, bueno, pues la verdad es que no lo es tanto, ¿no? Se abren múltiples posibilidades para que las empresas puedan ofertar. Existen recursos como los que va a comentar después mi compañera Elena para que tengan una información mucho más selectiva a la hora de poder orientar mucho mejor su propuesta de valor y tomar decisiones a la hora de organizar las ventas. Y luego, pues existen muchísimas maneras de colaborar para unirse con otras empresas para poder abordar una determinada licitación o ir debajo de una gran empresa, como veremos ahora mismo, pero para poder acceder a ciertos proyectos del plan estratégico derivado de los fondos, ¿no? Voy a entrar un poquito en los fondos. ¿Por qué es buen momento? Porque hay muchísimo dinero. Hay muchísimo dinero. Y hay un problema. Yo no sé si habrá alguna administración pública conectada hoy a la sesión, ¿no? Pero hay muchísimo problema y es que hace falta ideas y hace falta necesidades para que las administraciones públicas puedan gastar esta cantidad ingente de dinero que va a venir. Ahora mismo estamos, cuando oigan hablar del mecanismo de recuperación y resiliencia, estamos en esta fase, estamos en estos 69.000 millones que tienen que ser ejecutados antes del 2026, es decir, tiene que estar ejecutado y pagado por parte de las diferentes administraciones públicas todos los proyectos antes de 2026 y en algunos casos, para algunos proyectos, como estamos empezando a ver ya, antes incluso de finales de 2023, ejecutado y pagado, lo cual, bueno, pues eso va a dinamizar muchísimo el mercado. El gobierno de Estado está preparando otro proyecto, otro plan de proyecto parecido al plan de recuperación, transformación y resiliencia, versión 2, vamos a decirlo así, porque va a atacar también estos 71.600 millones que nos da la Unión Europea en modo préstamo. Los primeros no hay que devolverlos, es una subvención. Los segundos habrá que devolverlos en unas condiciones económicas pues bastante accesibles para los estados, ¿vale? Para los diferentes estados. El resto de fondos tienen una menor cuantía y prácticamente todos ya se han repartido entre el año pasado y este año, ¿vale? Si a todo eso le sumamos que del mecanismo financiero plurianual, es decir, lo que habitualmente se conoce como fondos FEDER, que se abre un nuevo periodo desde el año pasado, 2021-2027, van a venir otros 43.800 millones más, pues imagínense la cantidad de dinero que hay ahora mismo en las manos del Estado y de las comunidades autónomas, las entidades locales, para poner a disposición del mercado. Es decir, muchísimo. Con lo cual, no están exentos de ideas que las empresas les puedan poner encima de la mesa. Evidentemente, en algunas de las áreas en las que se tiene que invertir ese dinero, que son muchas, ahora las veremos, pero que abre un montón de oportunidades para las empresas. ¿De acuerdo? El plan de recuperación y resiliencia del Estado, para que vean que prácticamente, voy a pasar la siguiente, prácticamente todos los sectores
de negocio, de empresas, industriales, no sé muy bien cómo decirlo, pues prácticamente están representados aquí, todos menos uno, ¿vale? Hay uno que no está, y quiere decir que no tiene ningún proyecto que tenga un impacto directo en él, y es la banca, ¿vale? El resto prácticamente todos está. Puede ser una empresa de formación que tienes un proyecto de competencias digitales con muchísimo dinero. Puede ser una pequeña y mediana empresa que puedes acceder a ayudas como el Digital Kit para modernizar tu empresa, además de poder acceder a otros proyectos dentro de tu especialidad, dentro de cualquier otro de los componentes. Eres una empresa de energías renovables, hay muchísimo proyecto para energías, para transición ecológica, que además es uno de los pilares en los que se tiene que invertir. Que eres una empresa de construcción, hay muchísimo dinero para rehabilitación de edificios y acondicionamiento de edificios. Es decir, no, eres una empresa turística, hay mucho dinero para turístico. Eres una startup que hace innovación, pues hay muchísimo proyecto de innovación en muchos de estos componentes, ¿vale? Porque la transformación digital es una de las piezas claves en cada uno de estos componentes. Es decir, hay muchos sectores, no quiero decir todos, ¿no? Pero uno sé que no está, el de la banca. Pero hay muchísimos sectores que tienen oportunidades, sectores empresariales que tienen oportunidades de poder acceder de alguna u otra manera a todos los recursos económicos que se van a movilizar por debajo de cada uno de estos componentes, ¿vale? Estamos hablando de lo que llaman 10 políticas palanca, que les suene la parte de arriba, y cada política palanca tiene una serie de componentes que tiene un conjunto de reformas de inversiones, ¿vale? Todo esto está perfectamente disponible y se puede acceder a ello. Si alguien está interesado y no sabe dónde está, pues luego me puede escribir un correo y yo se lo hago llegar a la web o incluso el documento, ¿vale? Porque aquí vienen todos los proyectos que se van a abordar en los próximos 3 años. Han empezado ya en el 2021, este 2022 y muy fuerte va a ser el 2023. ¿De acuerdo? Más fuerte todavía que el 2022. Este es el conjunto de dinero por cada una de las políticas palancas. No voy a parar mucho más porque lo pueden consultar ustedes posteriormente porque la presentación la voy a compartir. Y aquí están los dineros, los recursos económicos para cada uno de los componentes del PRTR, ¿vale? Los 4 últimos son medidas internas de la propia administración, ¿vale? Que están metidas aquí como parte del plan, pero no se dota económicamente con recursos del plan, ¿de acuerdo? Entonces, lo puede leer después tranquilamente, seguramente muchos de ustedes ya lo conocerán, pero hay muchísimos aspectos en donde muchas de las empresas tienen oportunidad de participar. ¿Cómo se van a movilizar esos recursos? Pues esto es importante, porque es mucho dinero. Pues vamos a ver. Este es el presupuesto asignado este año 2022 de los 69.000 que veíamos al principio que tenía asignado España, pues 20 y tantos mil ya se preveyeron y se comprometieron, vamos a decirlo así, el año pasado. Este año se van a comprometer otros 26.355 y evidentemente el que tengamos acceso a estos posibles recursos económicos depende de que el gobierno del Estado vaya cumpliendo las reformas comprometidas por Europa. Si no va cumpliendo las reformas, pues evidentemente no pasará el examen y no podrá acceder a estos 26.355. Es decir, que son gratis, pero con condiciones, ¿vale? Entonces, este dinero se va a repartir entre el propio Administración General del Estado, que va a ejecutar una gran parte, prácticamente la mitad de estos importes, los va a ejecutar o de alguna manera los va a movilizar la propia Administración General del Estado. Y luego 10.000 millones van a ser transferidos a las comunidades autónomas para que ellos movilicen proyectos en algunas de las áreas que hemos visto anteriormente. Y 2.050 millones van a ser transferidos a entidades locales, pues para que ellos movilicen proyectos en alguna de las áreas que hemos visto anteriormente, ¿vale? Que pueden ser áreas, por ejemplo, para modernizarse internamente los propios ayuntamientos, como hoy se ha anunciado la resolución de una convocatoria de subvenciones para ayuntamientos que ha movilizado casi 100 millones de euros para modernizar ayuntamientos de más de 50.000 habitantes. Hay muchos de Cataluña de más de 50.000 habitantes. O bien para que los ayuntamientos saquen proyectos de subvenciones para que puedan salir al mercado y puedan contratar, pues no sé, pues para reforma de edificios o crear zonas con libre contaminación o movilización para temas de paneles solares para fomentar la transición ecológica en edificios. Es decir, muchísimas áreas en las que muchas empresas pueden participar. Lo estaba comentando ahora mismo, ¿no? Europa nos vigila,
no vemos si nosotros cumplimos con las condiciones que nos han puesto y que se revisan en lo que se llama el semestre europeo. El Gobierno de España es el que se encarga de, a través de ese plan, de gestionar los dineros, bien mediante convenio, bien mediante proyectos de subvenciones o bien mediante licitaciones, que a su vez cada una de las comunidades autónomas y ayuntamientos lo tienen que sacar a licitación. Es decir, que al final todo llega o todo se espera que llegue a las empresas. Ojo, ¿no? Porque ya hay por ahí alguna asociación empresarial que se está quejando que no está llegando tanto dinero como se esperaba a las empresas, sino que muchos ayuntamientos lo están, o muchos organismos públicos, vamos a dejarlo ahí, lo están utilizando para abordar proyectos cuestionablemente financiables bajo el mecanismo de recuperación y resiliencia y no están sacando al mercado la cantidad de dinero que se esperaba que podía llegar. Pero bueno, ya veremos cuando se haga balance si realmente ha sido lo suficientemente efectivo. Pero el modelo es este. El modelo es que al final, mediante licitaciones, subvenciones, va a llegar gran parte de esos 26.000 millones que hay este año tienen que llegar a las empresas de alguna o de otra manera. ¿Vale? Algunas de los proyectos más relevantes en los presupuestos generales de Estado de este año pues los tienen aquí. ¿Vale? Este es un tema muy interesante, especialmente en Cataluña, todo el tema de incentivar el vehículo eléctrico. Ahora hay muchísimo dinero mediante un proyecto de subvención. Hay una convocatoria de subvención de más de 2.000 millones de euros para desarrollos alrededor del vehículo eléctrico. ¿Vale? Ahí hay muchísimo dinero que tendrán que accesible para grandes y pequeñas empresas, energías renovables, empleo joven, digitalización, telecomunicaciones y más de, o sea, hay un montón de aspectos y estos son solamente unos pocos, ¿de acuerdo? Unos poquillos, ¿vale? Para poder acceder a esta cantidad económica de dinero, el Gobierno del Estado modificó ciertos aspectos de la ley de contrato del sector público, muy ligero, luego voy a pasar, y definió una serie de conceptos nuevos, como es lo llamado los PERTES, que los habrán oído hablar, ¿no? Pues los PERTES son los proyectos estratégicos para la recuperación y transformación económica. Ahora mismo creo que hay como unos 12 PERTES actualmente anunciados y en marcha, y hay 2 pendientes de salir. El PERTE más avanzado es el PERTE del vehículo eléctrico y conectado. Luego está el PERTE de salud de vanguardia, un PERTE agroalimentario, un PERTE del lenguaje. Hay un montón de PERTES que lo que pretenden ser en lugar de definir iniciativas sueltas, de alguna manera se pretende crear un marco estratégico con esos PERTES y que engloben un conjunto de iniciativas alrededor de una temática en particular. De tal manera pues, que las diferentes iniciativas que se vayan tomando pues, tengan una coherencia y una estrategia para lograr un determinado fin. ¿Vale? Paradójicamente, con todo lo que ha sufrido el sector turístico durante la pandemia, no existe un PERTE del sector turístico. Eso no significa que no haya inversiones para el sector turístico, que las hay, y muchas, muchísimas, ¿vale? En muchos aspectos. Pero no hay un PERTE para el sector turístico. Lo que quiero decir con esto es que, bueno, ¿los PERTES son importantes? Sí. Es importante estar informado a través de este registro que se acaba de poner en marcha hará aproximadamente un par de meses, que es lo que se llama, que el nombre suena gracioso, que se llama REPERTE, ¿no? El Registro Estatal de los PERTES, ¿no? Pues sí, es importante estar en el Registro Estatal de los PERTE como empresa para estar informado, ¿vale? ¿Pero eso es excluyente si no lo estoy para poder acceder a proyectos? No, pero sí es una fuente de información bastante directa porque se supone que tiene que ser un punto de encuentro donde interactúen organismos públicos que están interesados en participar en un PERTE y empresas que a su vez están interesadas en poner sus soluciones en determinados PERTES, ¿vale? No voy a entrar mucho más en detalle. Respecto al tema de contratación que decía, hubo una modificación el día 31 de diciembre de 2020 que esperábamos mucho más. Los que trabajamos en el mundo de la contratación pública esperábamos muchísima más valentía a la hora de hacer determinados cambios y la verdad es que se ha quedado francamente light, muy light, porque uno de los grandes problemas, como pueden imaginar y como hemos comentado al principio, es la capacidad que tiene la administración pública para movilizar esa cantidad de dinero, considerando los procedimientos complejos y la tramitación compleja que tienen muchos de los organismos públicos que tienen que licitar. Entonces, si consideramos que un plazo medio de una licitación para una administración pública puede ser 150 días, 160 días, y tenemos que movilizar 60 y tantos mil millones de euros, pues la verdad es que está complicado. Esperábamos mucho más de esas modificaciones, al final se han quedado en una pequeña reducción de plazos para ciertos tipos de procedimientos
se habilita la tramitación urgente, pero ya le faltó tiempo a la Junta Consultiva del Estado para sacar una norma diciendo que, hombre, que lo de la tramitación urgente, que siempre es una manera de aligerar los plazos, pues sí, pero no automática. Es decir, que se tenía que justificar muy bien. Con lo cual, bueno, pues el caso es poner trabas, ¿no? Hay que buscar el equilibrio entre el gastar, el ser capaces de ejecutar esos fondos y ejecutarlos bien y poner los suficientes mecanismos de control que no interrumpan lo que es la posible ejecución de esos fondos a tiempo y que permitan a su vez ese control que es absolutamente necesario para asegurar que los recursos económicos se gastan y se gastan de una manera correcta y adecuada. Pero bueno, ya veremos. Aquí adjunto unas tablas con las modificaciones que he dicho de plazos y de importes de una serie de procedimientos, los más comunes que utiliza el Estado. No me voy a parar porque la van a poder leer. Y luego resaltar que las comunidades autónomas, a partir de ese decreto, tenían la posibilidad de hacer algunas pequeñas modificaciones particulares, ¿no?, sobre ciertos aspectos del decreto. Y Cataluña fue una de las comunidades autónomas que sacó el año pasado, allá por febrero o marzo, un decreto 5/2021 en la que pues, particularizaba algunos aspectos del Real Decreto del Estado, pues como por ejemplo pues, habilitaba las consultas preliminares del mercado, cambiaba ciertos aspectos por ponderaciones de los criterios de valoración. Bueno, pues estas especificidades que ha metido Cataluña, que sepan que también las han metido otras comunidades autónomas. Si ustedes tienen una visión más global, pues sería bueno a lo mejor las tenemos también todas las que se han generado por ahí. Si alguno está interesado en alguna particular, pues podemos compartir con ustedes el decreto ley de la Generalitat o cualquier otro para que vean cuáles son las particularidades. ¿De acuerdo? Bueno, ¿y ahora qué hacemos? Pues ahora hay que lanzarse a licitar, ¿no? Y ahora para lanzarse a licitar, pues yo voy a dedicar 5 minutos a esto, porque voy a decir unas obviedades, pero a veces las obviedades es importante repasarlas, ¿no? Porque el diablo se esconde en los detalles, ¿no? Pues primero hay que hacer un trabajo de preparación de expediente de contratación. Dice, ¿pero eso no lo hace el organismo? Sí, el organismo tiene que preparar el expediente de contratación, pero yo tengo que prepararme para el expediente de contratación. ¿Vale? Es decir, que si me entero de una licitación porque lo veo en el BOE o en el boletín oficial de la Generalitat, pues mal voy, ¿vale? Es decir, tienes que hacer un ejercicio previo de estar en aquellos centros, en aquellos organismos que te interesen, presentando tu propuesta de valor, dejándote ver y de alguna manera pues intentando influenciar, que yo no creo que sea una palabra peyorativa, asesorando a los organismos, porque los organismos, como hemos dicho, van a necesitar muchísima ayuda para poder ejecutar y muchísimas ideas para poder ejecutar este dinero. Y bueno, y las empresas son las que están en el mercado y son las que tienen esa posibilidad de poder ejecutar, de poder dar esas ideas para que luego los organismos pongan encima de la mesa proyectos, ¿vale?, que respondan a necesidades de mercado y no pongan proyectos que no respondan a ninguna necesidad, ¿vale? Lo segundo es evitar los errores más comunes. Bueno, lo segundo es licitar, adjudicar y estar preparado para poder atender las demandas y las necesidades que las administraciones públicas puedan requerir de esas empresas. Es verdad que para muchas empresas que no han licitado, pues se le puede hacer un poco cuesta arriba. Les puedo asegurar que ni es complejo ni es sencillo. Es un procedimiento que es el que es, que con la práctica se aprende y que bueno, y que no tiene ninguna especialización ni ninguna no es ningún arco de iglesia, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, que a veces la gente, empresas con las que trabajamos, ven un pliego administrativo de 100 páginas y se echa la mano a la cabeza y dicen, ¿me tengo que leer todo? Hombre, pues a lo mejor la primera vez sí. Y la segunda también, cuando te leas todo y te des cuenta de que no hace falta que leas todo, pues igual vas a las partes específicas que ya sabes. Entonces, no es más complejo que otro tema licitar, no es más difícil, es cuestión de procedimiento, hay que tener cierto cuidado, hay que leer muy bien lo que hay que leer, ¿vale?, para evitar cometer errores después y nada más. Y preparar una buena oferta técnica, preparar una buena oferta económica, si se quiere ganar la licitación, y ya está. Y suerte, a ver si se tiene éxito con estas adjudicaciones. Como he dicho antes, el 1 y el 2 están perfectamente relacionados.
Y luego está el punto 3, que es la ejecución del contrato, que es la propia fase en la que nos toca demostrar o entregar los bienes que nos han adquirido o desarrollar el servicio para lo que hemos sido contratados. Entonces, es importante pues, hacer un buen ejercicio al principio, presentar una buena oferta y hacer un buen trabajo, porque como he dicho antes, la administración le gusta poco cambiar, ¿vale? Le gusta poco cambiar, luego no le gusta demasiado los riesgos. Y de tal manera que si somos empresa y hacemos las cosas medianamente bien, lo más probable es que sigan confiando en nosotros para seguir haciendo más proyectos u otros proyectos, pero sigan confiando. Con lo cual, las 3 partes son 3 partes importantes, cada una en su momento, para conseguir tener una relación estable con la administración. Y luego apunto aquí unos errores más comunes que suelen pasar a licitar. Por ejemplo, no hacer una lectura detallada de los expedientes. Hay que leerlo porque, como he dicho al principio, el diablo se esconde en los detalles, no te das cuenta, incluyes una información en tu oferta técnica y quedas excluido porque resulta que se trata de un criterio de valoración de fórmula y automáticamente te excluyen y te echan las manos a la cabeza porque ya no hay nada que hacer. No hay nada que hacer. Y entonces hay que leerlo bien, no dejarlo para los últimos días, no hay que dar nada por supuesto. Si se tienen dudas, se pregunta al organismo, ¿vale? Todas las instituciones, todos los organismos, todas las plataformas que hay de licitación, tanto la del Estado, la Generalitat, cualquiera, tienes la posibilidad de poder consultar al órgano de contratación de ese organismo para que te responda dudas. No se queden con la duda, pregúntenla, porque al final eso puede determinar una determinada respuesta de mi propuesta técnica, ¿no? Primar la cantidad a la calidad de la propuesta técnica, eso puede ser un error, ¿no? No por más páginas que yo responda me van a valorar mejor. Responde en la forma en la que te están pidiendo que respondas, ¿vale? Y si no te ponen un índice, porque en algunas licitaciones ya incluso te dicen cómo tienes que responder y el índice que tienes que seguir en tu respuesta técnica, si no te lo pones, pues sigue el orden del pliego, por ejemplo, pero sigue un orden que sea entendible para la propia organismo que va a tener que evaluar, porque no por meter más hojas se van a valorar mejor, tienes que meter calidad y no tanta calidad, ¿vale? Luego, lo que decía antes, leer con cuidado porque esto implica que puede a veces, y pasa muchas más veces de lo que ustedes creen, la gente no se lee bien las ofertas, no se lee bien los pliegos e incluyen información en las ofertas técnicas que son unos criterios valorables mediante fórmulas y de pronto quedan excluidos y dice, ¿pero por qué? Porque estoy excluido, porque has incluido un dato de a lo mejor el plazo de ejecución o has incluido un cronograma dentro de tu oferta técnica sobre cómo vas a ejecutar los trabajos y de esto pasa muchísimo y resulta que hay un criterio que se llama reducción del plazo. Entonces, si tú pones un cronograma, estás adelantando información en tu oferta técnica cuando resulta que es un criterio que te tienen que evaluar posteriormente. Excluido. Y no hay absolutamente nada que hacer. Ya puedes recurrir, patalear, pero no puedes hacer nada. Tu oferta ya no será valorada, ¿vale? Esto puede ser un error también, error en la configuración de los sobres. Lo seguimos viendo, empresas que licitan mucho, se va muy deprisa, se va muy rápido y me equivoco a la hora de meter cierta información en ciertos sobres. Cuando hablamos de sobres, no hablamos de sobres físicos, ya, gracias a Dios, en el 99% de los casos hablamos de sobres virtuales. Pero te equivocas, subes una información en un sobre que debería ir en otro sobre. Pues en la mayor parte de los casos significa exclusión, ¿no? Problemas con la presentación electrónica. Lo decíamos antes, no lo dejen para el final, no lo dejen para el último día. Estamos hablando de que tenemos que interactuar con un entorno tecnológico y sujeto a ciertas inestabilidades, que nunca pasa nada, pero basta que te quede una hora para finalizar el plazo y tú digas, venga, voy a subir la oferta. Y en esa hora, pues resulta que hay otros 50, 60, 100 licitadores subiendo otras tantas ofertas. Y el sistema va lento. Y ves que tu sistema que no te da tiempo, que para cargar los documentos tarda muchísimo. No lo dejemos para el final. O que de pronto no me lo rechaza porque no me acepta el formato. O porque es muy grande el fichero. Y ahora ponte a reducir el tamaño. De verdad que estas cosas que puedes a veces chorras, las hemos visto, ¿eh? Gente con ficheros de 20 megas y de pronto la plataforma que sea, la de Cataluña o la del Estado, acepta ficheros de 10 y te quedan 10 minutos para presentar la oferta. Pues ponte a comprimir un determinado PDF. Pues lo haces de los nervios. Entonces, no lo dejemos para el final, ¿vale? Y luego, el último punto pues es
conformarse con el expediente, ¿no? No nos conformemos simplemente con preparar un expediente. O sea, una vez que hemos empezado a trabajar con la administración, sigamos, porque las primeras licitaciones son las más complicadas. Luego ya, de verdad, que viene todo mucho más sencillo y la sensación cuando ganas una licitación con la administración, ya verán ustedes, si muchos de ustedes probablemente ya tengan clientes en las administraciones públicas, verán que si se hacen las cosas bien es un entorno muy agradecido para colaborar, ¿de acuerdo? Y por último, esta es mi última, me he pasado 2 minutitos. ¿Cómo podemos colaborar para crecer el sector público? Bueno, mi compañera Elena va a entrar muchísimos en detalles, pero bueno, nosotros lo primero es analizar el mercado y definir una estrategia, como he dicho, que va relacionado con el punto 1 que cuento anteriormente. Analizar a la empresa, ¿vale? Cómo se responde, a conocer bien el producto, conocer bien nuestro producto, conocer cuáles son los aspectos diferenciales de nuestra solución o de nuestros servicios, porque es la única manera en la que podemos luego llevarlo a nuestros clientes para que lo recojan en los expedientes de licitación, ¿vale? Seguir llevando soluciones al mercado, no nos esperemos a que la licitación salga publicada en el boletín oficial. Hagamos nosotros nuestras acciones comerciales. Insisto, pueden parecer obviedades, pero hay gente que todavía piensa que no puede ir a llamar a la puerta de un funcionario público para presentar una determinada solución. Pues si no lo haces tú, lo va a hacer el otro. Y si lo hace el otro, pues probablemente se recoja más en detalle lo que ha contado el otro que lo que hayas contado tú, ¿vale? Seguir el resultado de las ofertas, porque de todo se aprende. Hay que ver por qué no me han valorado bien, hay que ver si el precio que yo he puesto es el que corresponde o no se corresponde con los precios medios, ¿vale? Y luego, pues evidentemente, crecer. Y nosotros podemos ayudarles con las palabras azules que he puesto ahí en cada una de esas fases, ¿no? Desde proveyendo información, como ahora verán que va a comentar mi compañera Elena, asesorándole, quitándole los miedos a la hora de licitar, ayudándoles si tienen situaciones determinadas complejas, porque empresas que licitan mucho tienen muchas situaciones que surgen con la administración, más o menos complejas, y ahí ya hace falta un asesoramiento especializado. Bueno, pues en todo el circuito de una licitación pública, pues nosotros estamos a su disposición para poder ayudarles. Y por nuestra parte, muchísimas gracias y tenían mi nombre al principio y si tienen alguna duda, pues no duden en contactar con nosotros. Muchísimas gracias. Muy bien, gracias, José Miguel. Nada, voy a ver cómo dejo de compartir aquí. Sí. Ya está, gracias. Y ahora, Elena, si tienes ya tu presentación preparada, pues adelante. Perfecto. Activa el micro, por favor. Muy bien. Gracias. Buenos días a todos. Bueno, yo soy Elena Velayos y dirijo el departamento de Business Intelligence de Double Trade. Y bueno, ¿por qué creemos nosotros que es muy importante conocer la actividad del sector público? En primer lugar, la transformación digital de la administración pública abre un nuevo horizonte en cuanto a transparencia y acceso a datos abiertos y, por lo tanto, es más fácil acceder a nuevas oportunidades de negocio. Una de las ventajas principales del sector público es la gran cantidad de información que genera. El volumen de licitaciones públicas es enorme y a veces esto puede ser un problema si no somos capaces de organizar todos estos datos. Pero si conseguimos aprovecharlos, vamos a tener una gran ventaja competitiva. En segundo lugar, es importante considerar lo que ya ha señalado José Miguel, que el sector público no es un solo cliente, sino que son muchos. Y por lo tanto vamos a tener muchas y diferentes oportunidades para ofertar. Esto implica también un mayor esfuerzo, ya que cada organismo licitador es un cliente diferente y hay que considerarlo así. Por todo esto, es necesario profundizar en los datos, conocer el mercado potencial y poner foco en los organismos con mayor capacidad de compra, seguir de cerca a los competidores y anticipar oportunidades de negocio. Las oportunidades de negocio para cualquier empresa en el sector público pueden multiplicarse o reducirse dependiendo del control que tengamos de los datos y se pueden convertir en una ventaja competitiva o en una desventaja frente a nuestros competidores. Por eso, además de estar al tanto de los concursos que se van ofertando y que se convocan cada día, es indispensable contar con herramientas que nos permitan buscar y localizar entre todos los datos aquellos que son clave para nuestro negocio a la hora de presentar una oferta competitiva. Con estos objetivos os voy a presentar un modelo de monitorización del sector público
que permite recopilar los datos clave y usarlos en la toma de decisiones. Para crecer o incluso para empezar de cero en el sector público, las empresas deben tener muy claras una serie de cuestiones que solo con un Business Insight somos capaces de responder. ¿Qué volumen de presupuesto, en primer lugar, qué volumen de presupuesto manejan las administraciones para mi categoría de producto o de servicio? En segundo lugar, ¿con qué empresas de mi competencia trabajan y cómo las valoran? ¿Cómo van a renovar los servicios que tienen actualmente contratados con las empresas adjudicatarias? Y en conclusión de todo esto, ¿qué oferta he de realizar para tener mayores posibilidades de ganar el contrato? Business Intelligence lo que nos permite realizar un análisis en tiempo real de las tendencias, su rendimiento y el de nuestros competidores, para comprender mejor nuestras oportunidades de crecimiento. Las necesidades que debemos cubrir son, por un lado, evaluar el volumen de nuestro mercado. En segundo lugar, analizar a la competencia. No sé por qué se me ha quedado. Y por último, planificar el vencimiento de los contratos. Necesitamos contar con una serie de KPIs que nos vayan midiendo nuestro sector. Por ejemplo, como son el número de concursos, el importe de licitación o el importe de adjudicación. Filtros que nos permiten ir de lo general a lo concreto, como la actividad, por ejemplo. En este ejemplo que vamos a presentar, con datos no reales, bueno, vamos a analizar el sector del mantenimiento eléctrico, con obras y con algún tipo de concursos más, y podemos clasificar una serie de actividades para poder ir haciendo filtros, las zonas geográficas y bueno, fecha de convocatoria, etcétera. Y luego gráficos y mapas que nos ayudan a analizar el funcionamiento de nuestro negocio. ¿En qué zona debo centrar mi negocio? ¿En qué tipos de organismos o dónde es más débil mi competencia? Si, por ejemplo, hacemos un filtro en el año 2022, vemos en un simple clic cuáles son las zonas en las que ha habido mayor volumen de negocio, tanto en número de concursos como en importe. En número de concursos vemos que ha sido Cataluña y Andalucía, que está siendo Cataluña y Andalucía porque estamos analizando el 2022, y en importe pues serían Cataluña, Madrid y Andalucía. Aquí podríamos ver cuál es el importe que se está licitando en este año en las diferentes actividades que vamos a analizar, tanto en importe de licitación como en número de concursos. Y tendríamos los KPIs que nos indican el número de concursos y el importe de licitación. También podemos añadir el año 2021 y podemos ver cuál es la comparativa entre los concursos que se están convocando en este año frente a los que se han convocado en el año anterior en el mismo periodo. Y lo mismo con el importe de licitación. Podemos incluir también otro nuevo filtro para centrarnos en una actividad más concreta, por ejemplo, el mantenimiento de redes eléctricas, y podríamos ver en esta actividad en concreto cuáles son las zonas en las que ha habido un importe de licitación mayor y por número de concursos, por importe de licitación. En el siguiente dashboard vamos a profundizar un poco más en obtener información relativa a las entidades adjudicadoras, nuestro cliente en este sector. Es importante conocer cuáles son los principales, en qué zonas geográficas están y cómo están adjudicando. Si, por ejemplo, hacemos filtro en una comunidad autónoma, por ejemplo, aquí tendríamos el top 15 de comunidades autónomas por importe. Estaría Madrid, Cataluña, Andalucía. Si, por ejemplo, seleccionamos Cataluña, veríamos cuáles son las 15 entidades licitadoras que más han licitado en el sector que estamos analizando. Y lo mismo por número de concursos, cuáles son las 15 entidades licitadoras que más están licitando en este sector. Esto lo podemos completar con una actividad más en concreto, por ejemplo, en el tema de las obras, y podríamos ver cuáles son las entidades licitadoras que están licitando en Cataluña en este sector y cuál sería el porcentaje, el promedio del porcentaje de baja en el que están adjudicando sus concursos. Podemos saber también cuál es el número de
de concursos licitados, el importe de licitación. Podemos centrarnos en un año, por ejemplo en el 2022, o añadir 2 años, 22 y 21. Podemos ir perfeccionando nuestro filtro para al final llegar a lo que nos interesa. Identificar a las empresas competidoras y obtener la máxima información sobre ellas es fundamental para analizar su posicionamiento. Conocer los movimientos de nuestros competidores nos puede proporcionar una ventaja competitiva importante. A partir de las visualizaciones creadas, podemos analizar el ranking de adjudicatarios combinándolo con los diferentes filtros. Podemos conocer el ranking de adjudicatarios por actividad, en una actividad en concreto. Podemos conocer el ranking de adjudicatarios en una administración en concreto, por ejemplo en Cataluña, para esta actividad. Podemos conocer el ranking en una comunidad autónoma en concreto, por ejemplo en la Comunidad Valenciana. Este sería el top 15 y luego aquí tendríamos todas las empresas que han sido adjudicatarias y el importe que le han adjudicado a cada una de ellas. Y la evolución del importe adjudicado a lo largo de los años que estamos analizando. Es muy fácil tener en un solo clic toda la información relativa a un competidor. Si, por ejemplo, aquí seleccionamos una empresa, pues vamos a seleccionar la empresa que nos aparece como la que tiene mayor volumen, y aquí podríamos ver todos los datos principales relativos a esta empresa adjudicataria en el sector que estamos analizando. Tendríamos el número de adjudicaciones que ha conseguido en estos años, el importe total que se ha adjudicado, cuál ha sido el promedio de su porcentaje de baja en los concursos que ha ganado, en qué zonas tiene mayor volumen adjudicado, cuáles son sus zonas prioritarias, y aquí veríamos el porcentaje que tiene cada una de ellas y el porcentaje que tiene adjudicado en las diferentes actividades. Aquí tendríamos también, podemos analizar cuál es el detalle de esos concursos que tiene adjudicado, incluso acceder desde aquí directamente a la plataforma de contratación por si queremos profundizar un poco más en la información concreta de algún concurso para poder estar preparados en la próxima convocatoria. Aquí tendríamos disponible toda la información publicada por el organismo convocante. Por último, y como hemos comentado al principio, el conocimiento de los contratos vigentes nos lleva a poder planificar su vencimiento y conocer con anterioridad qué contratos van a finalizar, en qué zonas y en qué organismos. Podremos conocer en detalle cuáles son los contratos que tienen previsto su vencimiento en este año y cuáles tienen posibilidad de prorrogarse. Conocer en qué zonas hay una mayor previsión de negocio y la información concreta de estos contratos, el organismo licitador, la empresa adjudicataria, y acceder a los pliegos para conocer todos los detalles del concurso que va a convocarse nuevamente. Por ejemplo, podemos aquí hacer una consulta de los contratos que van a vencer en 2023. Vemos claramente cuáles son las zonas en las que va a haber una mayor previsión de negocio por vencimiento, cuáles son esos principales organismos que van a convocar esos concursos, cuáles son las empresas que tienen ahora mismo adjudicado esos concursos y, como veíamos anteriormente, pues aquí tendríamos también el detalle de los concursos que vencen. Podemos también incluir una actividad en concreto, por ejemplo, pues el mantenimiento de alumbrado público, por ejemplo, y tendríamos aquí todo el detalle de esos concursos que van a vencer. Entrando en, como hemos visto antes, esto nos permite pues ver toda
toda la documentación que el organismo pone a nuestra disposición, tanto respecto a pliegos como respecto a las actas de adjudicación, las empresas que se han presentado, conocer a nuestra competencia y, como decía antes José Miguel, es muy complicado ganar un concurso si nos enteramos de ese concurso en el momento en el que sale. Esto lo que nos permite es estar preparados y poder realizar previamente una serie de trabajos que nos ayudarán a ganar ese concurso. Como veis, con una herramienta que nos ayuda a visualizar la numerosa información disponible, es mucho más sencillo enfrentarnos al sector público o crecer en él. Podemos identificar y localizar fácilmente los datos más importantes para nuestro negocio a la hora de presentar una oferta competitiva. Para finalizar, dejaros una última reflexión. En entornos de máxima incertidumbre, la estadística vence a la intuición. Vivimos en una época de datos y debemos de aprovecharlo. Cualquier decisión que tomemos se ha de fundamentar en datos. Tendremos muchas más posibilidades de acertar. Gracias a todos. Abrimos ahora un turno de preguntas y, bueno, para resolver las dudas que hayan podido surgir, y de todas maneras, si no, en el caso de que queráis contactar con nosotros posteriormente, pues también tenéis nuestros datos. Gracias, Elena. Vamos a pasar a las preguntas, que tenemos ya alguna. Antes de nada, alguien nos pregunta si podíamos poner vuestros contactos, hacerlos públicos para... Entiendo que sí, si no... ¿Y dónde los ponemos? ¿Los ponemos en el chat? O no, los pongo yo, era simplemente, los voy a poner yo, era, si os parece, vale. os pongo los tres. Sí. ¿Vale? Sí. Ningún inconveniente. Pues ahí están ya, ¿vale? En todo caso, vamos ahora a pasar un poco a las preguntas que tenemos por aquí y algunas que hemos recibido por correo electrónico. Bien, tenemos una primera, dice: ¿qué aspectos positivos tiene la compra pública de innovación frente a las licitaciones tradicionales? No sé, Vale, pues le contesto a Gustavo. Vamos a ver. Bueno, la compra pública de innovación es un tipo particular de compra, pero que en gran medida, dependiendo de la compra pública de innovación que tú o que el organismo quiera abordar, está sujeta a la ley de contratos exactamente igual, ¿vale? Solamente hay varios tipos de compra pública de innovación, y la compra pública precomercial, que se llama la CPP, pues es aquella en la que es la única que se trata de cuando un organismo que realmente está muy centrada en proyectos de I+D, y al final hay un riesgo, ¿no? Porque eso puede generar en que el resultado final sea que no se genere una determinada solución. Existe un riesgo en el que corre la empresa y corre la administración, ¿vale? En ese tipo de compra. Y ese tipo de compra CPP, que está muy centrado en soluciones de I+D para crear un determinado prototipo de una determinada solución o de un producto, pues ese tipo de contrato sí que puede sacarse, si se justifica, se puede sacar fuera de la ley de contratos, lo cual ofrece a las administraciones públicas más agilidad para poder contratar, pero se tiene que justificar muy bien que aquello es una compra pública precomercial, que existen unos determinados riesgos compartidos entre la empresa y la administración pública. El resto de compra pública de innovación, que habitualmente se denomina compra pública de tecnología innovadora, CPTI, pues está sujeto a la ley de contratos. Y lo que se pretende es desarrollar a partir de una CPP que has hecho un prototipo, desarrollarlo un poquito más y a partir de ahí poder generar una determinada solución que fuera en serie y que ya se genera un producto comercial que puede ser explotado por las administraciones públicas, pero también por las empresas. Es decir, uno de los aspectos más importantes y diferenciales, no sé si positivos o no, de la compra pública de innovación es que bueno, pues que al final se genera una determinada solución a partir de un prototipo que se ha podido generar en una CPP o a partir de un prototipo o de un desarrollo que puede tener alguna determinada empresa, y que eso puede ser explotado tanto por la administración como por la propia empresa. Es decir, es un desarrollo conjunto.
pero yo no veo ahora mismo cualquier otro aspecto ventajoso no, diría unos aspectos particulares más que aspectos ventajosos para la compra pública innovadora, ¿vale? Frente a la licitación tradicional, porque ya te digo, al final una compra pública de tecnología innovadora tiene que ir mediante la ley de contratos del Estado, es decir, está sujeto a la ley, no tienes que pasar por ahí, por alguno de los procedimientos que están contemplados en la ley, ¿de acuerdo? Muy bien. Nos pregunta también, esta entiendo que es más para Elena, dice, ¿con la aplicación podemos encontrar cualquier concurso que se haya asignado? Elena, el micro, perdona. Elena, el micro. Sí. Realmente el Business Insight es un producto que nosotros elaboramos a medida de la empresa, definiendo las actividades de esta empresa en concreto y las características de los concursos que le interesa licitar, y la información que obtenemos de todos los KPIs se consigue a partir de 1 más 1 más un concurso, con lo cual podemos llegar hasta el máximo detalle yo lo que he presentado son los datos generales, pero todo eso se apoya en el detalle de cada uno de los concursos, con lo cual podemos llegar, como habéis visto en las tablas de detalle, hasta el último nivel de concurso, y podemos localizar un concurso a partir de los criterios de búsqueda que queramos emplear, organismo, título, número de expediente, los criterios que queramos utilizar. O sea que podéis personalizar la vista que puede tener cada cliente que os compre esta herramienta. Personalizar la vista y podemos y por supuesto que personalizamos la información. Vale, perfecto. Vale, con esto yo creo que queda contestado también otra pregunta que nos hacen después. Evidentemente no existe un enlace para esta app, sino que esto es una herramienta que tenéis vosotros y que tenéis a disposición de quien quiera acceder a ella. Correcto. Cada usuario accede a su propia herramienta con un usuario y una contraseña, y es única y exclusiva para cada uno de los usuarios. Tenemos más preguntas que nos han llegado al correo de cámara. Hay una que quizá es más que la podemos contestar más desde cámara, que nos dice, las pymes no tenemos estructura suficiente para dedicarnos a participar en una licitación, aunque objetivamente tengamos productos o servicios interesantes para ofrecer. Es cierto. Dice, ¿cómo nos podéis ayudar? Bueno, a ver, evidentemente, aparte de lo que cada uno de los partners con los que tenemos acuerdos desde la Cámara, que en este caso son estos que veis aquí en pantalla, Divisió, Sigo y Double Trade, desde Cámara lo que os podemos ayudar, lógicamente, es primero poner a vuestra disposición los acuerdos con estos partners, porque prestan unos servicios con unas condiciones muy ventajosas para las empresas. Para que os hagáis una idea, no son los precios de mercado, sino son unos precios bonificados si se contratan a través de Cámara. No tienen nada que ver los precios de mercado con los que podéis conseguir a través de Cámara. Y son dos tipos de servicios, dos niveles de servicios los que podemos ofreceros. Por un lado, el acceso a simplemente información a través de un sistema de alertas que podéis recibir cada día en vuestro correo en función de vuestras necesidades. Entonces, en función de estas necesidades, las zonas geográficas, sectores, frecuencia, etcétera, pues lógicamente los precios pueden variar, pero son precios muy económicos los precios que se ofrecen. Lo podréis ver en la web, aquí tenéis la URL que es cambrabcn.org/licitacambra. Entonces, este primer nivel de servicio de recibir información sobre todas las licitaciones públicas y adjudicaciones que se publican cada día. Y luego ya un segundo más especializado, que es que estas mismas empresas también y otras con los que tenemos también acuerdos os pueden ayudar ya lo que es en la elaboración de vuestras ofertas, en la revisión de los pliegos, en asesoraros, evidentemente, en todo lo que está alrededor de una licitación. Bien, más preguntas que tenemos. Nos preguntan, dice, ¿cómo pueden acceder las empresas, grandes o pequeñas, a los grandes proyectos que hay detrás del plan de recuperación? Esto entiendo que, José Miguel, esta es para ti.
Vale, pues sí, está un poquito ligado con lo que comentabas hace un minuto de las pequeñas empresas, ¿no? Es verdad que no se pone fácil, ¿no? Pero se espera que prácticamente el 40% de las pymes tengan acceso, o espera el Estado que el 40% de las pymes sean empresas que se beneficien de los recursos económicos del plan de recuperación. Vale, ¿cómo pueden hacerlo? ¿Cómo pueden hacerlo si resulta que a lo mejor sale un PERTE o sale una subvención de 2.000 millones de euros y las condiciones de acceso son muy difíciles? Pues hay que leerlo bien, porque habitualmente el Estado recomienda reservar determinados servicios para pymes, ¿vale? De hecho, en el PERTE del vehículo eléctrico hay determinadas convocatorias que están específicamente, sobre todo convocatorias tecnológicas, ¿no? Un poquito tecnológicas o muy cercanas a la tecnología, para que solamente puedan acceder pequeñas y medianas empresas. Igual, y en algún momento dado saldrá una subvención en la que está limitado para determinadas empresas. Y en otros proyectos más grandes, en lo que evidentemente lo que se busca es la atracción y el efecto tractor de una gran empresa, sí que se obliga a esas grandes empresas a que un 40% de su participación sea a través de las pymes. Es decir, que estén obligados y que tengan que declarar cuando presenten sus proyectos, tienen que declarar cuáles son las pymes con las que se cuenta y el volumen de trabajos que tienen que desarrollar esas pymes en el marco del proyecto global tiene que ser al menos de un 40%. Y esa es la manera para acceder a los grandes proyectos. Luego hay muchísimas licitaciones y muchísimos proyectos y muchísimas subvenciones a las que las pymes van a poder acceder. Insisto, hay algunas que salen específicamente, por ejemplo, para turismo han salido recientemente unas cuantas para modernización de destino turístico que se llama La Última Milla, y ahí quien puede ir son pymes muy locales, muy regionales, que tengan determinadas soluciones en su ámbito de actividad, ¿eh? Y si no, pues siempre se pueden buscar esas asociaciones entre empresas para poder presentarse a otro determinado tipo de licitaciones más gordas. Siempre es posible y la ley lo permite, el que busques es una colaboración en modo UTE o que una empresa más grande te subcontrate. Es decir, evidentemente hay muchas veces que lo puedes hacer tú solo porque salen convocatorias para ti, y si no, lo que la ley te habilita es que te busques compañía de otros para poder ir a determinadas licitaciones o a determinados proyectos de subvenciones, ¿vale? No es fácil, pero existen oportunidades. Para mí la parte más importante, y vinculo con lo que comentaba Elena en su presentación, es acceder a esa información. De lo que las pymes se pueden quejar es cómo me entero yo de que sale un proyecto de subvención. ¿Vale? ¿Cómo me entero? Porque cuando me entero quedan 5 días para presentar el proyecto, pues ya ni me da tiempo a buscar una alianza. Entonces, pues la fuente de información que he comentado Elena es importante. Hay otras más públicas, hay otras públicas referentes a subvenciones, y es importante pues estar conectado a determinadas fuentes de información para enterarte de la convocatoria cuanto antes. Sobre todo las convocatorias de subvenciones, porque hay muchas subvenciones públicas, mucho dinero que se está moviendo a través del mecanismo de recuperación y resiliencia, mucho va vía licitación, pero muchísimo más va vía subvenciones. ¿Por qué? Porque las subvenciones son capaces de movilizar muchísimo dinero con una única convocatoria. Entonces, mucho está yendo vía subvenciones, ¿vale? Que se desglosa en pequeños proyectos, pero ya dentro de la subvención. Perfecto. Ahora veo una que nos hacen en el chat y tenía otra anterior, pero van ligadas. Una nos preguntaba si para poder participar en las licitaciones debemos estar inscritos en el RELI o en el ROLECE, y ahora nos pregunta si es fácil darse de alta en el RELI o en el ROLECE. Pues obligatorio para determinadas licitaciones sí es, para otras no. No recuerdo cuál es el umbral, pero para determinados tipos de concursos, creo que eso está simplificado, es obligatorio estar inscrito en el ROLECE. En el RELI no lo sé, en el ROLECE seguro. Para otro tipo de licitaciones no es necesario estar inscrito en el ROLECE, ¿vale? Y luego, ¿es fácil estar inscrito en el ROLECE? Sí, es relativamente sencillo, es muy fácil estar inscrito en el ROLECE, ¿vale? Pero darse de alta y solicitar la inscripción es relativamente sencillo, siempre y cuando seáis empresa nacional. Es decir, si estamos hablando de una multinacional, ya la cosa se complica. Es decir, si tu sede está en el Reino Unido, malo.
Si lo tienes en un país de la Unión Europea, algo mejor. Y si lo tienes en este país, pues no tienes ningún problema. Es relativamente sencillo. Y luego, perdona, que José, que te ibas. Sí, no, es que Es que en estaba relación viendo a lo la que has pregunta. sí. No, en relación a lo que has hecho, a lo que has dicho antes, ahora hay una ya más particular que dice que están muy interesados en el PERTE del sector espacial y si podíamos realizaros consultas sobre él. Entiendo que Pues obviamente sí, que podéis. sí, obviamente sí, no me lo tengo estudiado, Gustavo, no me lo tengo estudiado, ¿para qué te voy a engañar? Pero bueno, yo sé que sí, podéis hacer consultas y nos informaremos y os contestaremos. No me lo tengo estudiado exactamente. Entiendo que tenéis la información del PERTE. Si tenéis la información del PERTE, pues ya está, fenomenal. Y si tenéis algún tipo de consulta en particular, podéis hacerla y haré lo mejor de los esfuerzos para responderla. Perfecto. Vale, tenemos más preguntas, pero mientras tanto voy a lanzar la encuesta, que son 3 preguntas, como veis, con respuestas ya tazadas, simplemente tenéis que escoger qué respuesta queréis, mientras vamos recopilando el resto de preguntas que tenemos. A ver si en el correo hemos recibido alguna más. Vale, no. Vale. Y tenemos dos preguntas más. Vamos a pasar a la siguiente pregunta de la encuesta y mientras la hacemos. Nos preguntan, ¿qué aspectos tenemos que tener en cuenta a la hora de responder a una licitación? Esto no sé quién de vosotros dos lo puede hacer, Elena o José Miguel. Aspectos debemos José tener en Miguel, cuenta. quizá, ¿no? Mejor tú que yo. Pues, ¿qué aspectos Aspectos deben básicos, tener? entiendo que aspectos básicos y generales, lógicamente no. Cada licitación Bueno, es. yo creo que lo primero es, como decía antes Elena, informarse, ¿vale? Cuanto más información tengas de quién es tu competencia, si tienes claro dónde quieres ir, o si dices, mira, yo mi territorio quiero empezar por Cataluña, pues entonces entérate y qué sectores, y tu área de actividad, evidentemente. Es importante tener información. Oye, ¿con quién vas a competir? ¿Quiénes son tu competencia? ¿No? ¿Qué empresas son tu competencia? Acceder a licitaciones anteriores, porque así puedes ver lo que están pidiendo. Imagínate que nos pasa muchas veces que para una determinada tipo de licitaciones piden una certificación y tú puedes tener muchas ganas, una propuesta de valor buenísima, pero si no tienes una determinada certificación, por ejemplo, o no estás inscrito en el Esquema Nacional de Seguridad, como nos ha pasado recientemente con una empresa, pues no puedes optar a la licitación, aunque tengas una solución buenísima. Entonces, información, leerte información previa. Dentro de la información está todo el tema de los precios, que también con la herramienta que ha presentado Elena se puede tener una idea de cuál es el descuento medio que las empresas pueden hacer para este tipo de soluciones en ese determinado territorio, ¿vale? Y una vez que tengas esa información, pues es importante que hagas lo que yo ya comentaba, que en el punto 1, pues hagas un trabajo proactivo con determinados organismos públicos para presentar tu propuesta de valor, ¿vale? Porque luego, y no me diréis que no os ha pasado nunca, que cuando ves una licitación, la lees y tú dices, esto lo ha escrito la empresa fulanito. Pues probablemente no lo haya escrito la empresa fulanito, pero la empresa fulanito ha estado susurrando al oído del que ha escrito eso y ha recogido cosas que la empresa fulanito le habrá dicho, ¿no? Entonces es importante de hacer esa labor comercial y esa actividad comercial de llevar la propuesta de valor a ciertos organismos, ¿no? Y luego ya, pues eso, dotarte de información, prepararte con aquellos requerimientos mínimos que veas que exigen habitualmente en esas licitaciones, hacer un trabajo comercial y esperar a que publiquen la licitación. Muy bien. Laura nos pregunta, ¿es lo mismo para cooperativas? No sé a qué se refiere. Si puede ampliar la pregunta, pues mientras tanto contestamos a otra que nos hace Manuel López Cambra, que nos dice, ¿existen penalizaciones importantes por incumplimientos una vez ganas una licitación? ¿Es fácil impugnar una licitación si no estás de acuerdo con el resultado? A ver, sí, claro que existen penalizaciones. Si tú ganas una licitación y empiezas a ejecutarla y no tiene incumplimiento,
claro que existen penalizaciones. Las penalizaciones vienen reguladas o en la propia licitación, ¿vale? O si no vienen reguladas en la propia licitación, hacen referencia a un determinado artículo, que no me lo sé, de la Ley de Contratos del Sector Público, ¿vale? Es decir, las penalizaciones o se regulan en la propia licitación, es decir, el organismo pone unas especificaciones muy específicas y si no dice nada, está sujeto a las penalizaciones que te pueda poner la administración de acuerdo con la Ley de Contratos del Sector Público. Es verdad que también digo una cosa, espero que no haya nadie de la administración conectado, ¿no? No es fácil para una administración penalizar, ¿vale? O sea, tiene que lanzar un procedimiento, tiene que demostrar que realmente no se está cumpliendo el servicio, lo cual no quiere decir que no se penalice, ¿eh? Hay administraciones que realmente y lo hacen muy bien, se toman muy en serio y los incumplimientos del contrato por parte de las empresas adjudicatarias pues lanzan y comienzan todo un proceso de penalización y poner en marcha un proceso de penalización que puede ser o bien recortar parte del importe de las facturas o bien un procedimiento de penalización aparte o incluso retenerte la garantía definitiva que hayas podido poner a licitar, que se sigue poniendo la garantía definitiva precisamente para eso, para el caso de cumplimientos. Y luego el segundo punto, la segunda pregunta era que si es fácil Sí, es impugnar una fácil. licitación. No sé a qué se refiere, si es fácil o difícil, Manuel. Bueno, yo creo que más que sea fácil o difícil es que exista un fundamento, ¿vale? Es que exista un fundamento, es decir, si realmente existe un fundamento por el que se pueda impugnar, es relativamente fácil buscar la argumentación y muy probablemente el tribunal te dé la razón, ¿vale? Te dé la razón y probablemente eche la licitación para atrás. O sea, más que sea fácil o difícil, es relativamente sencillo, entre comillas lo de sencillo, tienes que preparar un determinado recurso, tienes que preparar un recurso con una determinada manera, con un fundamento jurídico que tienes que meter, ¿vale? Que para eso estamos nosotros, todo sea decir un poco de publicidad y de cuña publicitaria, ¿no? Eso lo hacemos nosotros para muchísimas empresas, ¿vale? Entonces, pero lo más importante es decir, oye, que haya un fundamento, ¿vale? Porque nosotros advertimos siempre, oye, yo quiero impugnar este pliego porque no me gusta, ¿vale? Hombre, pues porque no te gusta, pues igual no es un bueno, no es suficiente, ¿no? No hay una base que lo sustente. Ahora dice, mira, no, pero es que resulta que lo que pone aquí resulta que sin decir marca solamente lo tiene un determinado proveedor, ¿vale? Sin decir marca. O mira, está metiendo marcas comerciales o está metiendo una determinada certificación, por ejemplo, que no puede acceder todas las empresas, sino que solamente las empresas asociadas a una determinada asociación pueden obtener esa certificación. Pues ese tipo de casos, donde existe un motivo real y justificable, realmente eso se puede impugnar. Existe un fundamento y habría que preparar un recurso, que ya te digo que mis compañeros jurídicos están hartos de hacerlos y se presenta para que el tribunal lo valore y ya nos encargaremos nosotros de hacer bien la justificación y la defensa para que se tome la decisión que la empresa quiere, ¿vale? Bien. Nos preguntan si para la APP Business Insights tenemos acuerdos de servicio y precios a través de Cámara de CM. Hay unos acuerdos, hay unos precios especiales. Esto lo pasa que, a ver, no os puedo decir ahora aquí en público porque hay que hacer esto va bajo presupuesto, porque cada solución para cada empresa es diferente, pero evidentemente que hay unos acuerdos y esto en principio con Elena los podéis tratar sin ningún problema porque os tienen que hacer un presupuesto a medida en función de lo que necesitéis y de lo que queréis, ¿eh? Pero sí. Nos preguntan también si no tiene suficiente musculatura, ¿es mejor constituir una UTE o compartir con un partner? Pues depende. La UTE tiene tiene una responsabilidad solidaria. Es decir, tú puedes ir en una UTE en un 20% y el otro empresa lleva el 80%, pero la responsabilidad es solidaria, ¿vale? Es decir, el del 80% mañana coge el avión y se va del país y te deja tirado y tú te tienes que hacer responsable del 100% de la UTE, ¿vale? Tiene su riesgo, ¿vale? El hecho de ir subcontratado de otra empresa, pues evidentemente tienes otros riesgos. Y es que la empresa de la que va subcontratada acuerdes unas condiciones de pago y las cumpla, ¿vale? Es decir, que las dos
las dos tiene sus implicaciones, ¿no? Yo creo que depende mucho de la confianza o de la relación que puedas tener con esa empresa, no puntual, sino de histórica, para poder decidir si vas en UTE. También puede condicionar otra cosa, el hecho de que tengas que ir en UTE, y es que de pronto el pliego te diga que no puedes subcontratar, que puede pasar. Entonces, si el pliego te dice que la empresa no puede subcontratar, pues entonces no hay tutía. La única manera que tienes de poder completar los servicios de la otra empresa es yendo en UTE con ella, ¿de acuerdo? Porque no puedes subcontratar, la otra empresa no te puede subcontratar a ti, ¿vale? Entonces hay que leerlo bien y elegir la mejor opción dependiendo de las condiciones que ponga la licitación y de la relación que se pueda tener con la empresa. Las dos tienen un riesgo, cierto riesgo. Uno probablemente... no sé cuál decir es mayor, son diferentes, ¿no? Pero existen, evidentemente existe un riesgo como en cualquier colaboración comercial que tú puedas entablar con otra empresa, ¿no? Y respecto a la segunda parte de la pregunta, ¿cómo se documentan ambos casos? Bueno, pues en la UTE, por ejemplo, tú no tienes, tú vas en UTE, y tú y yo vamos en UTE, ¿vale? Pues venga, pues no hace falta que vayas al notario y formalices la UTE para presentarte a la licitación, no tienes que incurrir en ningún coste, para nada. Tú simplemente, cuando te presentes a la licitación, te presentas como si fuera una UTE y ya presentas el nombre de la UTE y tendrás que firmar las dos empresas de la UTE, la documentación y punto pelota. No tienes que formalizar la UTE, que tiene un coste. Que luego te adjudican el contrato y resulta que eres el ganador, pues entonces sí, entonces ya tienes que ir al notario, formalizar la UTE, crear un administrador de la UTE, nombrar un secretario de la UTE para que lleve todas las cuentas y tal y pascual. Pero hasta entonces simplemente basta con una declaración en la que dices que se presenta a la UTE A más B. Punto pelota. Y que el administrador de la UTE será este señor. Punto. No hace falta que formalices nada, ¿vale? En el caso de la subcontratación es bastante más sencillo. Bueno, bastante más sencillo. Tampoco es que el otro sea muy complicado. Es diferente. En el caso de la subcontratación, pues depende también de la subcontratación. Si resulta que yo te subcontrato a ti porque resulta que piden una certificación que yo no tengo, pero tú sí la tienes, ¿vale? Y tú no quieres ir en UTE conmigo, pero yo te subcontrato y además el pliego deja que te subcontrate, y esa certificación la piden como solvencia, entonces lo que tienes que hacer es el DEU, que os sonará, la Declaración Europea Única de Contratación, que es un documento sencillo, pero que hay que tener cuidado a completarle, ¿vale? Entonces ese DEU lo tiene que completar la empresa que se presenta, ¿vale? Y lo tiene que completar también la empresa subcontratada, porque le ayuda a acreditar solvencia a la primera, ¿vale? Si resulta que yo te necesito, no porque pidan un criterio de solvencia, sino porque, oye, piden 10 recursos que sepan de Java y yo tengo 8 y tú me pones 2 más. Y yo te subcontrato, pero no es solvencia, simplemente yo te subcontrato para complementar el equipo de trabajo. Pues entonces ahí no hace falta, simplemente, no hace falta que hagas nada, ¿vale? La empresa principal tiene que hacer el DEU, porque seguramente se lo pedirá a la administración, y la otra empresa no tiene que hacer absolutamente nada. Si esta empresa quiere declarar que va a subcontratar a esta empresa, lo puede hacer, pero no tiene obligación, ¿vale? Perfecto. Seguimos. Dice... Nada, de nada. esto debe ser una aclaración que alguien hace, que es más fácil darse de alta en el ROLECE que en el RELI. Importante, y si vais a licitar a nivel nacional, ir al ROLECE directamente. Absolutamente, Vale. absolutamente. Claro, el RELI te vale, no lo hemos dicho, es una RELI es buena aquí en fuente. Cataluña. Claro, el RELI vale para licitar en Cataluña, el ROLECE te abre la posibilidad de licitar en cualquier parte del Estado. Exactamente. Correcto. Gracias, Cristina, es verdad. Vale. Y tenemos una última pregunta. Nos dice, las empresas que querramos participar en alguna licitación, ¿qué obligaciones mínimas en cuanto a cumplimiento normativo tenemos? Y nos hace paréntesis, sistema de prevención de riesgos penales, planes de igualdad, etcétera, etcétera. Si son requerimientos que les van a exigir en las licitaciones públicas. Depende del tamaño de la empresa. Riesgos penales, no pasa nada. Lo que no puedes tener son deudas con la administración, ¿vale? Si tú dices que estás a corriente de pago de la Seguridad Social, de la agencia tributaria, haces una declaración responsable, es igual que antes, igual que decía antes con el tema de la UTE. Tú no tienes que presentar todos los papeles en el momento que licitas. Bueno, hay algunas administraciones que son muy coñazos, por decirlo claramente, y te obligan a presentar todo a todos los licitadores, lo cual me parece un absurdo. Pero el 90%, digamos que tú con una declaración responsable dices, pues que como cuando entras en Estados Unidos, yo no voy a envenenar al presidente, no voy a hacer actos terroristas, pues esto es igual, yo estoy al corriente de pago, yo estoy de la seguridad social,
cumplo, si es un proyecto de MRR, pues bueno, no voy a causar daño en el medio ambiente, no tengo conflicto de intereses y tal y pascual. Y en el momento que resultes adjudicatario, si resultas adjudicatario, pues tienes que evidente que acreditar todo aquello o dejas que la administración lo valide, que es para lo que vale en muchos casos pues el rol F, ¿no? Que si funcionara bien, que funciona de aquella manera, pues muchas empresas no tendrían que presentar la documentación cada vez que ganan, ¿no? Pero no tienes que presentar esos riesgos, o sea, no tienes que presentar ningún tipo de documentación, ¿vale? Ahora mismo. Y había otra parte de la pregunta que era... No, sistema de prevención de riesgos penales, planes de igualdad. El tema del plan de igualdad, sí, es que se me había olvidado. El tema del plan de igualdad sí que es importante porque depende del tamaño de las empresas. Yo creo que es obligatorio, me parece. Más de 50. Eso es, más de 50 empleados es obligatorio disponer de un plan de igualdad, ¿vale? Si eres menor de... Y te lo pueden solicitar o no te lo pueden solicitar, ojo, porque hay licitaciones que no lo piden. Sí, correcto. Pero cada vez hay más licitaciones que te piden que tengas pues, igual. Si nosotros, por ejemplo, como Calaman somos 16 y cuando nos lo piden simplemente tienes que decir que estás exento según el artículo no sé cuánto de la ley y no tienes que prestar absolutamente nada. Lo mismo que el tema de discapacidad, por ejemplo. Pues hay empresas que dependiendo de su tamaño pues tienen que tener un porcentaje de discapacidad de personas discapacitadas en plantilla. Bueno, pues lo mismo. Ciertas empresas están exentas, entonces tú simplemente lo declaras y ya está. Perfecto, pues no, bueno, ha habido bastantes preguntas, ya no hay más. Per tant, bueno, pues donarem aquí per finalitzat el webinar. Agradeceros, Elena y José Miguel, vuestra participación. Gracias por la ponencia, creo que ha sido clara, creo que ha sido interesante, ya digo, por el volumen de cuestiones que nos han planteado. I a tots els assistents, doncs, moltíssimes gràcies per l'assistència. Recordeu, ara us enviarem un correu on us posarem els correus de contacte del José Miguel i l'Helena per si voleu sol·licitar la gravació el vídeo d'aquest webinar o la presentació que han fet. I res més. Per part meva, res més. Gràcies a tothom i fins la propera. Gràcies, José Miguel. Gràcies, Elena. I hasta la próxima. Nada, gracias a vosotros por el interés. Gracias. Un saludo.